Saludos amigos televidentes y bienvenidos una vez más a nuestro programa Diálogos Televisión que hacemos con Alan Tefelalba, director de Radio El Pensamiento, esta vez encargado del canal RTV 50 para Huaco Chontales, con Radio El Pensamiento, Diálogos Radio, Diálogos Televisión como todos los viernes. Hoy tenemos un invitado especial, al doctor Henry Zelaya, quien fue uno de los jefes de la contra, de la resistencia nicaragüense, que justamente este viernes 27 cumple 24 años él nos va a aclarar después si fue desarme o desmovilización, porque hay dos conceptos. O rendición, para aclararlo, ¿verdad? No hay duda de que 4 años después hay heridas que no han sanado, hay procesos incompletos, hay compromisos no cumplidos. Ejecuciones de contra. Eso es un tema que también vamos a ver el día de hoy. Justamente una de las cosas que más preocupan es que casi un cuarto de siglo después, los nicaragüenses no hayamos encontrado la reconciliación final. Así es que le damos la bienvenida a nuestro invitado y comenzamos de una vez para que nos recuerde, sobre todo aquellos que no vivieron ese momento, la juventud, ¿verdad? De la cual vamos a hablar también. ¿Qué pasa con nuestra juventud? ¿Qué fue lo que ocurrió hace 24 años, un día como hoy? Exactamente como decía Alan, ¿qué fue? Desmovilización, desarme, rendición. Bueno, muy buenos días y les agradezco mucho pues que me hayan invitado aquí, ¿verdad? Y les agradezco mucho que hace ya después de 24 años, hombre, estemos tocando un tema tan álgido, ¿verdad? Como fue la resistencia nicaragüense, ¿verdad? Nosotros creemos de que para intereses de algunos grupos muy específicos en Nicaragua, hombre, el papel de la resistencia lo han querido minimizar, ¿verdad? Y hasta en cierta manera, recordémonos que hace 24 años ni las personas que vivían aquí en Managua entendían muy bien el fenómeno de la resistencia, ¿verdad? Porque yo me acuerdo, pues, cuando yo vine aquí hace 24 años y cuando estábamos aquí, hombre, la gente me quedaba viendo y creía de que yo venía un casco de la Guardia Nacional, pues, ¿verdad? O que nos comíamos un niño cada desayuno, ¿verdad? Sin querer quitar, ¿verdad? De que en la misma guerra sucedieron actos contra los mismos derechos humanos y de ambas partes, ¿verdad? Pero lo que prevalecía en ese momento es de que había un grupo de campesinos, ¿verdad? Del norte y el centro del país, mayoritariamente, hombre, que no estaban de acuerdo con el desempeño que tenía el gobierno en ese entonces de Daniel Ortega y de un frente sandinista en el cual nos quería establecer una dictadura marxista-leninista, ¿verdad? Con miles de problemas que pasó en el campo. Y esa juventud, muchas veces voluntaria, otras veces forzada por la misma situación, tuvo que tomar una decisión. O me voy a pelear con los batallones del frente, o me voy a pelear con la gente de la resistencia. Entonces creo yo pues de que eso es bueno recordarlo, pero sí quiero hablar de algo del inicio de la resistencia, pues, porque muchos, por ejemplo, nos pueden ver de que, a pesar de que es cierto que fuimos financiados por los Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay que recordar que los primeros combatientes de la resistencia nicaragüense, los 14 primeros comandantes que me puedo recordar así, a simple manera de recordarme, todos provenían de las filas del Frente Sandinista. Todos fueron personas que habían peleado 6 o 7 años en contra de la Guardia Nacional. Es más, muchos de los dirigentes del Frente que hoy mandan ni siquiera habían pensado tomar las armas cuando los fundadores de la resistencia ya estaban peleando contra la Guardia Nacional. Pedro Joaquín González, Johnson, los dos Tigrillos, ¿ya? El Chele Douglas. Todos esos fueron los que iniciaron la resistencia nicaragüense y fueron prominentes combatientes al inicio del Frente Sandinista. Entonces yo tengo que decir que un gran porcentaje de la lucha de la resistencia se debió a que el proyecto del Frente Sandinista en los años 80 se desvió verdaderamente de su naturaleza. Y te voy a poner un ejemplo sencillo, pues, para que lo entiendan. Por ejemplo, los primeros delegados del Frente que llegaron a Pantasma, que fue donde básicamente surge los primeros focos guerrilleros, hombre, todos eran de León o de Chinandega. Eran de León y de Chinandega. Y cuando llegaron y miraron que un campesino tenía, por ejemplo, 100 manzanas,
ellos se imaginaron que era lo mismo tener 100 manzanas de tierra en Fantasma que tener 100 manzanas de tierra en León o Chinandega. O en Masaya. O en Masaya. Entonces, lo primero que hicieron fue que los confiscaron. Entonces, esa misma gente que había combatido, que no era para eso que habían combatido, hombre, fueron los primeros en levantarse, pues, en este movimiento. Y estoy hablando antes de la ayuda norteamericana, ¿verdad? Entonces, la ayuda norteamericana lo único que viene a dar es claro, por supuesto, recordémonos que el Frente Sandinista arma el Ejército Popular Sandinista, como ellos decían, vamos a gobernar no solo Nicaragua, va a caer toda Centroamérica, inclusive tenían sueños hasta de pelear, pues, una irrealidad total, pues, ¿verdad? Contra los mismos Estados Unidos, lo cual la revolución nos hizo para eso, pues, ¿verdad? No era ese su objetivo. No era el objetivo, ¿verdad? Pero sí, pues, quiero dejarlo claro, ¿verdad? Porque todo eso está mezclado, pues, en ese motivo de lo que fue la resistencia nicaragüense. Como tampoco voy a hablar aquí, pues, ¿verdad?, de que no fueron formados por algunos miembros de la Guardia Nacional. El 380 pertenecía a la Guardia Nacional. El antecedente, la Legión 15 de septiembre. La Legión 15 de septiembre, que eso pues, estaba en Miami, pero ya habían combatientes aquí que ya estaban peleando antes que viniera la Legión 15 de septiembre. Y en su totalidad, que eso hay que decirlo claro, menos del 5% de las tropas de la resistencia nicaragüense verdaderamente pertenecieron a las filas de la Guardia Nacional. Y te lo digo, por ejemplo, de unos 60 comandantes que podemos mencionarlo, te menciono solo 5 comandantes o 6 comandantes de la Guardia. En ellos estaba el comandante Renato, el mismo 380, el Dimas Negro. Son contados con los dedos de la mano, ¿eh? Pero aquí hacían creer la publicidad, pues, que en su totalidad o en su mayoría, pues, se peleaba, pues, por un objetivo que era como defender o volver, pues, a la Guardia Nacional al poder, lo cual era una total mentira, pues, ¿no? Sí, realmente. Cuando Javier te hacía la pregunta, ¿qué fue? Rendición, acuerdo, etcétera. Yo estuve en Zapuá y me llamó mucho la atención una cosa, Henry. Cuando Humberto Ortega va a salir de Managua, habían rótulos que decía exigir la rendición de los Contra. Luego Humberto se atrasa para firmar y como que espera la llegada de Daniel, como que se sentía débil ahí en Zapuá. Pero después me llamó la atención una cosa y yo quiero confirmarla, porque esta es cosa del pasado. Después miré a los dirigentes de la Contra y a los dirigentes sandinistas brindando con champán allá en Zapuá. Afuera estábamos todos, pues. Y como siempre, pienso, las cúpulas se han entendido, abajo nos estamos matando. Sí, mira, esto es algo muy interesante. Primero, yo no fui uno de los que llegó a Zapuá. Los que llegó fue Roberto, Toño y el Tigrillo, si más me recuerdo, ¿eh? Y evidentemente, de parte de la recuérdense que nosotros fuimos un ejército irregular que siempre se nos metió desde que entrábamos a la resistencia, que nosotros peleábamos para apoyar a la oposición interna que había en el país. Eso quiero que lo tengamos bien definido, porque inclusive pues la ayuda norteamericana estaba condicionada a ese paso. Entonces, como ya en los antecedentes se habían firmado un montón de tratados, pues que no los vamos a tocar ahorita, pues de Manzanillo y un montón de cosas, ¿verdad? Terminando con Esquipula y por supuesto que el último fue Zapuá. Nosotros no sentíamos que en ese momento, Alan, nosotros teníamos verdaderamente la ventaja militar. En ese tiempo, inclusive por eso es que digo yo, esto es una cosa que algún día la tenemos que estudiar para la historia de Nicaragua, pues no para engrandecer a esos combatientes campesinos, ¿verdad? Habían votado 38 helicópteros. Ya se había muerto la mayoría de las personas que habían mandado a países europeos por la cuestión del helicóptero, que el helicóptero verdaderamente fue un arma letal que trajeron aquí para amedrentar y para que nadie se levantara en las montañas de Nicaragua. Y verdaderamente nosotros teníamos la ventaja militar en ese momento. Yo te quiero decir algo que no se ha hablado hasta ahorita. Una de las propuestas que tenía Humberto Ortega en Zapuá era de que nosotros nos repartiéramos el país.
Y esto viene a colación interesantemente para hoy y políticos que hoy, de un lado y de otro lado, ¿verdad?, quieren repartirse y se reparten con la cuchara grande el poder. Pero me parece que la lucha de ustedes era más pura. Es lo que miro aquí son sanguíneos. Pues sí, yo estoy claro, un sancudismo terrible. En el caso de Alemán y en el caso de Eduardo Montealegre, líderes prebendarios que lo que están viendo es qué le sobra a Daniel para comérselo, a ver qué migajas caen de la mesa. O sea, me parece que ustedes exponían la vida. Esto es lo que están es exponiendo la tripa. Bueno, a eso iba. El ejemplo de la resistencia es muy importante tomarlo, porque cuando nosotros llegamos a Zapuá, nosotros tuvimos la oportunidad de repartirnos el país con el Frente Sandinista. ¿Cómo era la propuesta de Humberto? La propuesta de Humberto era de que los comandantes nuestros volaran, pues, ya saben dónde, como lo muy nicaragüense, ¿verdad?, a todos los representantes de la posición interna que había en Nicaragua. Y que ahí saliera un comunicado en el cual el Frente Sandinista con el EPS, pues, y nosotros habíamos llegado a un acuerdo y que verdaderamente nosotros íbamos a gobernar los dos. ¿Ya? Nos la pusieron en la mano. Nos la pusieron. Para ahora, el día de hoy, lo que más le hubiera convenido al ejército de la resistencia nicaragüense era eso. Al revés de la propuesta de Sandino a Somoza. Muy parecida. Muy parecida. O sea, Somoza la desperdició y ustedes la desperdiciaron. Y nosotros la desperdiciamos. Pero ¿por qué Humberto hace una propuesta así? Si realmente el ejército estaba en control de su propia institución, desgastado, pues, porque la guerra desgasta a todo mundo y desgastó también al EPS. ¿Por qué Humberto hizo esa oferta? ¿O era un caramelo envenenado? Bueno, esas son cosas que yo siempre he querido de que algún día Humberto Ortega las aclare, ¿verdad? Porque no dudo, pues, que en aquel momento, conociendo, pues, a la jerarquía mayor del Frente Sandinista, nos haya querido engañar. Y lo más seguro es que nos hubiera, probablemente, pues, nosotros, en uno de los escenarios, era que nosotros hubiéramos dicho que sí, y de ahí, pues, nos hubiera matado en miles de cosas, pues, ¿verdad? Pero eso es una duda que tengo, ¿verdad? Y yo solo lo quiero decir porque en su momento, hombre, nosotros, en ese momento, los representantes de nosotros sabían de que si ellos por una casualidad aceptaban eso, nosotros los íbamos a fusilar, pues, cuando llegaran ellos a las bases de donde estaban nosotros, ¿verdad? Pero sí quiero, porque mucha gente desconoce ese dato, ¿ya? Como también mucha gente desconoce el dato que cuando ya pasó las elecciones, ¿verdad?, y venimos aquí, los peores enemigos de nosotros no fue el Frente, no fue el EPS, miren qué interesante, fueron los políticos de la oposición interna que ya les habían dicho que ya ellos iban a gobernar. Esos fueron los peores enemigos. Y te lo demuestro con qué, por ejemplo. Mira, fíjate que a mí me recoge Onuca, en la región de Paiguas. Yo todavía en ese helicóptero traigo a 8 heridos, que los meto ya en el Hospital Bautista, de ahí que se me mueren 3. Todavía yo con heridos, pues. Y ese día yo vengo como a las 10 de la mañana, y nos invitan ese día, me dice Franklin y Rubén, hombre, tenemos una cita, todo el Estado Mayor, en el Terraza para una cena. Y llega toda la oposición de la UNO, todo el liderazgo político de la UNO, que por supuesto en ese momento lo llevaba el doctor Virgilio Godoy, porque ya era vicepresidente y todo eso. Ni se sentaron con nosotros a cenar. Y las palabras de él, teniendo atrás todo el consorcio, pues, de los políticos y representantes de los partidos políticos de la UNO, nos dijo literalmente: ustedes no tienen el derecho a pedir nada por su desmovilización. Si ustedes no botan las armas en 15 días, nosotros, la UNO, los vamos a denunciar como ladrones y cuatreros, que eso es lo que son. Con esas palabras, ¿verdad? Quiero hacerte una pregunta. Con esas palabras, ¿verdad? Mira, yo le pregunto a Mariano Fiellos, que ayer lo enterraron. Estamos en una fiesta en el César Augusto Silva. Doctor, le dije yo, el Frente ganó las elecciones y ustedes se la dieron a doña Violeta. Doña Violeta no ganó. Entonces me dijo Mariano lo siguiente: mira, Alan, esa pregunta no me la hagas a mí, hacésela vi un médico en el Consejo Supremo Electoral que días después se murió. Y al día de hoy yo sigo pensando que doña Violeta no ganó las elecciones, que fue parte de un arreglo, y que Jimmy Carter le refresca la mollera a Daniel Ortega cuando lo llega a meter a la casa de doña Violeta, pero no había ninguna capacidad
para que ganara las elecciones, doña Violeta. Se le entregaron. Y yo quiero saber si ustedes son cómplices de eso también. No, yo te quiero decir lo que nosotros vimos en el lado de la montaña. Recordate que nosotros, a pesar de que había un acuerdo de cese al fuego y que nosotros habíamos retirado desde hacía más de 2 años todas las tropas que estaban internas en Nicaragua, y eso es otra cosa que te quiero aclarar. Por ejemplo, decían, no, es que los contras vienen, están en Honduras y se meten, ¿verdad? Y es cierto que hubieron batallones que hacían eso por la cercanía. Y yo te puedo mencionar los batallones, pues, sí, que sin ningún temor, los que operaban en Estelí, Jinotega y cosas así. Pero las tropas de Chontales jamás pudieron hacer eso. Y por ejemplo, nosotros tenemos al comandante Emiliano. No, yo te quiero. Doña Violeta no ganó ninguna elección. Yo te quiero contestar a eso, pues, pero quiero darte esto de reflexión. Entonces, la realidad es de que, por ejemplo, el comandante Emiliano pasó 6 años sin salir a Honduras, ¿ya? 6 años se voló en la región del Ayote, Copalar, San Pedro del Norte. ¿Por qué, Alan? Porque es otra cosa que se desconoce. Por ejemplo, yo me tardaba 62 días en ir de Yamales, una base que estaba en Honduras, a adelante Río Blanco. Entonces, ¿cómo vas a estar saliendo y entrando? Entonces, oíme, lo que vimos en las montañas nosotros es que definitivamente el día de la elección, el 25 de febrero, la mayoría de los cuarteles del Frente Sandinista estaban totalmente abandonados. Y yo te quiero decir algo, recordate que hace 2 años anteriores a eso, el último ataque que nosotros hacemos es cuando nos tomamos las 3 minas, que nos tomamos Ciuna, Bonanza y Rosita. Fíjate bien. Y yo te quiero pues comentar, ¿verdad? Yo soy uno de los que entra a Ciuna, ¿ya? Y verdaderamente ahí el capitán que estaba ahí, que todavía vive. Fíjate bien qué interesante, por eso te digo que la historia la tenemos que escribir verdaderamente en su verdadera dimensión. Que todavía vive, no sé dónde estará, pues, pero vive pues en Nicaragua. Él le pedía urgentemente los helicópteros al jefe del ejército, que en ese tiempo era Carrión, ¿verdad? Entonces Carrión le decía, pues, porque nosotros teníamos radio, pues, que detectaban, le decía, no puedo, porque tienen muchas flechas, significando pues a los misiles antiaéreos. Pero ahí fue una derrota terrible que sucedió el ejército sandinista, porque el ejército estaba ya acostumbrado a pelear con los helicópteros, ¿verdad? Un poquito más la pregunta de Alan. Recordemos que sobre la línea de comandante había una estructura política, sí, que era el directorio encabezada por Aristides Sánchez. Ese directorio no pudo haberse envuelto en alguna especie de componenda para llegar a lo que dice Alan. Mira, el directorio pudo haber hecho miles de cosas, ¿verdad? Pero recordemos que los beneficiados de ese directorio no fueron ellos, ni del gobierno de la UNO. Yo honestamente creo, Alan, de que verdaderamente el pueblo de Nicaragua sí votó en contra del frente, ¿verdad? Lo que sucedió, Alan, de que más bien creo yo que el exceso de confianza que tenía el frente en su momento le dijo que jamás iba a perder, porque recordate que el exilio, fíjate que en Honduras habían más de 700,000 personas que no votaron, ¿verdad? Entonces yo creo de que el frente estaba seguro de que la mayoría de personas que se estaban en Nicaragua, por temor o por dependencia, iban a votar por el Frente Sandinista. Y se equivocó en dar elecciones libres, ¿verdad? Que es lo que ahora miramos de que no hay, ¿verdad? Entonces, no vuelven a cometer ese error, ¿verdad? Entonces, yo creo que verdaderamente, y te lo digo pues porque fue impresionante, por ejemplo, yo en ese momento de las elecciones, yo pasé por unos 5 o 6 cuarteles, y al día siguiente no había un solo soldado sandinista. Con los uniformes y las armas las habían abandonado. Y eso era una señal que verdaderamente ellos, que tenían las mesas de voto cercanas a esos cuarteles, lo más seguro es que ellos también habían votado, porque ellos ya estaban cansados, ¿verdad? de un proceso, ¿verdad?, que se había dado de tantos años de guerra, como también los soldados nuestros estaban cansados. Y la mayoría de los soldados nuestros, te mentiría si yo te digo de que nosotros verdaderamente teníamos el 100% de ganas de querer seguir una guerra. Más bien la solución del gobierno de doña Violeta, creo que para el frente y para nosotros, nos vino a aliviar y decir, hombre, salimos vivos de esta guerra. Presidente Jimmy Carter, pero en ese momento la administración era republicana.
ya estamos claros que a medio camino, a mitad de los 80, ya comenzó el abandono financiero para la resistencia. Sin embargo, al llegar a ese punto en 1990, ¿cuál era el ánimo o un poco el pensamiento de Estados Unidos respecto de esto? Es decir, empujar a la resistencia a que finalmente se rindiera o que entregara las armas, o ellos todavía guardaban un poco de sentimiento, valga la redundancia, acerca de que no era el momento para hacerlo. Honestamente, para responderte eso, yo creo que cuando Ronald Reagan entrega la Casa Blanca, yo creo que lo más seguro, pues, es de que yo estuve en el Congreso, Alan, de los Estados Unidos, y a mí me impresionó ver cómo en las discusiones de los mismos congresistas, del gobierno más grande y más rico del mundo, hombre, el tema de Nicaragua tomara una importancia tan grande. Fíjate que yo, por ejemplo, vi cuando el congresista Robert Dornan de California, con un zapato hecho por un lisiado de guerra en unos centros de Yamales, hombre, en el pleno, ahí en el Congreso, le rompió la cabeza a Phil O'Neill, que era un demócrata que estaba en contra de la ayuda de los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos, y te lo digo honestamente, si no ha sido por Ronald Reagan, creo que jamás se hubiera dado la ayuda norteamericana como se dio a la resistencia nicaragüense. Creo que personalmente Ronald Reagan fue el que creyó en que armando a los campesinos que estaban armados, les dio el mismo chocolate, ¿verdad?, para la misma enfermedad que ellos han utilizado en América Latina. Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Que los Estados Unidos, ya después de Ronald Reagan, nosotros éramos un problema político para ellos. Y que ellos verdaderamente también querían que nosotros nos desmovilizáramos. Es más, pues yo te confieso que en los 2 años del último ataque que hicimos a las elecciones, nosotros tuvimos altos oficiales del ejército de los Estados Unidos, en el cual nos llegaban, nos visitaban y nos decían, pues, miren, mejor busquémosle una manera. Es más, fuimos llevados, todos los comandantes de comandos regionales, fuimos llevados a los Estados Unidos y nos prometían, por ejemplo, aquí te voy a dar la residencia a vos y a tu segundo, pero abandoná a tus soldados. Y eso fue de parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso, todos los comandantes del Estado Mayor, que ese es otro dato que probablemente nadie lo sabe. Me acuerdo que inclusive, fíjate que Jimmy Leo, el comandante Jimmy Leo, estaba representando a los lisiados en Miami. Y yo llegué pues y le planteamos la posibilidad. Y va pues que Jimmy Leo dijo, no, si es así, hombre, yo me regreso de nuevo a pelear con los campesinos. Y él se regresó, ¿verdad? Que nosotros quisimos hacer una reestructuración, pero sí definitiva, y ese fue el problema por la cual nosotros sacamos al comandante 380 también de la fila, porque el comandante 380 quería que nosotros nos rindiéramos en Honduras, y él lo más que le pedía al gobierno de los Estados Unidos es que aceptara a un gran grupo de nosotros, de los combatientes, que aceptara llevárselos, pues, como fue a los cubanos y todo eso, ¿verdad? Pero nosotros en reuniones decíamos, hombre, nosotros no peleamos aquí para vivir a los Estados Unidos, ¿verdad? Un poco romántico, si vos querés, ¿verdad? Yo había estudiado en los Estados Unidos. Yo cuando me vengo a la guerra, yo estaba en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué promedio de edad tenía en ese momento la comandancia? mira, la comandancia no pasaba de los 26 años. Sí. Sí. Éramos hipotes. Y los combatientes llegaban a una edad de 18 años, ¿verdad? Entonces, teníamos tal vez algunos mayores de edad, pero muy pocos, ¿verdad? La guerra es para gente joven, ¿verdad? Claro. Es cuando tenés el romanticismo, tenés todo eso, ¿verdad? Pero sí la resistencia yo lo quiero dar, pues, que yo lo viví. Hombre, fue un ejemplo terrible, porque inclusive, fíjate que nosotros ya para la composición de la UNO, ni siquiera pedimos un cargo público, político, ni nada. Lo mismo que creo yo que tuvo en su momento. Mira qué interesante cómo son las paralelas, pues, ¿verdad? Y nunca se me va a olvidar, pues, y cuando yo leía a Gregorio Seltzer en mis años de universitario, hombre, en la biografía de Sandino, cuando el mismo día que muere Sandino, Gregorio Seltzer, pues, reporta que Sandino le dice al presidente Sacasa, ni ayer, ni hoy, ni mañana te pediré un cargo público, pues, yo lo que necesito son tierras para trabajar con la gente que había peleado contra el ejército de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces yo lo miro una paralela muy interesante con la resistencia nicaragüense. Y yo siempre he dicho, pues, si hay ese ejército de campesinos que quiso Sandino, verdaderamente el ejército de campesinos fue el ejército de la resistencia nicaragüense. Hombre, a mí me han
de que hay alzados en armas, ¿verdad? Pero no veo por dónde ni quiénes son, ni siquiera tienen comunicación con los medios de comunicación ni con Managua. Yo no sé si Mata es enlace o no es enlace, que es, hay o no hay de alzados en armas, y por qué esa lucha como clandestina que tienen de no proyectarse. Fuera de unas imágenes que vimos en Costa Rica con unos que parecían fedayines, porque se cubrían todo, no se volvió a saber nada. Entonces, ¿quién va a seguirlos si ni siquiera se identifican? Okay, esa es una buena pregunta y me gustaría que fuéramos unos comerciales para darnos el tiempo de pensar un poco más la respuesta, porque ese es el tema de hoy. ¿Hay o no hay? ¿Existe la posibilidad de un conflicto bélico como ya lo recordamos hace 30 años? Es un buen tema, así que vamos a un cambio y volvemos. Es muy bueno. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar, todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Con una educación integral desarrollamos nuestro potencial. Universidad American College. Matrículas 2014. Este programa es patrocinado por... Hola, amor. Hola, amor, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? No es nada nuevo. Me corté el pelo como mi jugador favorito. ¿Cómo no te diste cuenta de eso? ¿Acaso no te importo? ¿Acaso ya no te gusto? ¿Ya no me querés? Porque si ya no me querés, solo decímelo. Viví todo el drama del Mundial en tu nuevo smartphone. Pásate a Movistar y llévate tu celular gratis, porque te devolvemos su precio en saldo. Movistar, compartida la vida es más. Continuamos con Diálogos Televisión, encadenada con Radio El Pensamiento, en Diálogos Radio también, para continuar con nuestro programa de esta semana, sumamente interesante, caliente, con el doctor Henry Zelaya, quien fue uno de los jefes de la resistencia, de la contra de los años 80. Y justamente vamos a entrarle a uno de los temas más debatidos de los últimos años. ¿Hay o no hay rearmados en el norte del país? ¿Es esto una ilusión o simplemente propaganda? Nada mejor que a uno de los protagonistas del Ejército de la Resistencia que nos explique qué es lo que está pasando en el norte. Mira, sin ser vocero de ellos, ¿verdad? Porque no soy vocero de ellos, ni nada de eso, pero sí, te repito, al pueblo de Nicaragua, hombre, hay que decirle la verdad siempre, a veces buenas y a veces malas. La mayoría de las personas en Nicaragua, incluyendo nosotros mismos, que fuimos comandantes de la Resistencia, no creemos que ahorita, pues, y rogamos de que nunca más vuelva la guerra, ¿no? Verdaderamente. Primero partiendo de eso, ¿no? Creemos de que ya deberíamos de tener una sociedad mucho más madura,
para provocar los cambios que cualquier país necesita en su momento dado, ¿me entendés? A través de otras vías. Pero sí, desgraciadamente, Alan, y esto pues no solo la gente del norte, sino que inclusive pues los obispos miran de que definitivamente las razones por las cuales nosotros nos desmovilizamos en 1990, cuando se nos prometió de que iban a haber elecciones libres, cuando iban a hacer un montón, cuando todavía nosotros teníamos las armas. Y todo el mundo nos dijo, pues, si ustedes van a ser los intransigentes, ¿verdad?, desármense, porque de aquí en adelante nos vamos a meter donde el frente debe existir, pues en un camino donde el frente debe existir, nosotros liberales y conservadores vamos a existir, y esto se va a dilucidar a través de los votos. Y todos teníamos el ejemplo de esas elecciones que habíamos hablado en el 90. Pero desde que eso ya comenzó a ponerse en tela de duda, es evidente que muchas personas de la resistencia nicaragüense, hombre, se sintieron traicionadas. Más la presión que hay en los territorios San José Bocay, porque aquí, por ejemplo, te voy a decir que es diferente. Vos pones un gabinete de familia, por ejemplo, aquí donde estamos, aquí en Managua, hombre, y la gente probablemente sea una gente más educada y es diferente. Pero si vos pones un gabinete de familia en Paigua, en Quilalí y en esas cosas, entonces ya creen ellos, la mayoría fueron combatientes del frente en su momento, entonces creen de que los pusieron para renacer de nuevo aquellas heridas que se tienen contra el campesinado que no fue sandinista. Y además recordemos de que en los pueblos existen traidos y problemas particulares. Entonces cuando aquel dicho, pues pone un indio a repartir chicha y vas a ver que te vas a encontrar con problemas serios. Se sienten como los jueces de Mesta en el tiempo de Somoza. ¿Estamos claros? Entonces, instigan, persiguen a la gente que combatió con la resistencia o a los familiares de esto. Y ellos, pues, débiles un poco de mente y sin ningún concepto, hombre, se han rearmado. Yo los he visto personalmente, Alan. O sea, yo he ido a San José Bocay y yo platiqué con el flaco, pues, y verdaderamente él anda rearmado, pues. La semana pasada, bueno, y antes te quiero decir que en el norte hay un movimiento tremendo de la policía y el ejército, y te doy hasta nombres, pues, quien comanda esa unidad es el comisionado Juárez, perteneciente a las PUFE, ¿ya? Él llega a todas las regiones, Jinotega, Matagalpa, Estelí, Quilalí, y él inmediatamente, la policía se pone al servicio de él, y él está al mando de una tropa que es para exterminar a toda la gente que se ande, que anden pues por razones políticas rearmados. Ahí la policía presta su concubernio con el ejército, que les dicen, ya cuántas veces no lo has visto vos en los noticieros, que dice que son ladrones, que no sé qué, y que son bandas, y todo pues conllevado. Pero yo creo que ustedes mismos creo que hicieron un informe, que fueron a ver al flaco en la trinchera, y donde le decían los vecinos, que eran hasta sandinistas, que el flaco jamás había estado metido en situaciones pues de anormales contra la ley. Entonces ahí hay una gran mentira en todo eso, ¿verdad? Pero hay un gran silencio. Por ejemplo, la semana pasada, como ustedes hoy mismo pues lo denuncian, y ahí mataron a Naval, un hombre que nosotros lo conocimos en la guerra, uno de los combatientes más jóvenes que teníamos. Él se rearmó, lo esperaron 8 meses que llegara a su terreno. 8 meses pasó una tropa especial esperándolo. Por supuesto que ellos andaban haciendo lo que andaban haciendo. Me imagino que él dijo, hombre, voy a ir a ver a mi familia, a mi mujer y a mis hijos. El día que llegó, lo mataron, y mataron a una hija de él. Y ya ven ustedes, en los noticieros no hay nada. Y ahí está la familia en San Pedro del Norte. Que si quieren hasta el teléfono les doy, ya lo llamamos. Ahora que el tiempo de la guerra no teníamos eso. Ahora sí, y están casi presos. No pueden hablar con nadie, la familia. Lo mataron a él, mataron al hijo, mataron a la hija. Ese mismo día tiraron al flaco. El flaco pudo salir a Honduras, está en Honduras, se está recuperando. Entonces sí hay gente armada, definitivamente que hay gente armada. Y esto desgraciadamente lo vamos a ir viendo más y más cuando, por ejemplo, no miramos que el Ejecutivo aquí en Managua, hombre, le dé una respuesta a los obispos. Diga, hombre, determinemos por lo menos a dónde vamos, porque en mi pensamiento particular, Alan, yo honestamente te digo, no le miro por dónde un nicaragüense, de ningún signo político, hombre, nos andemos matando con armas
por algo que ya verdaderamente lo debimos haber solucionado a través de las elecciones y a través de un gobierno que sea para todos los nicaragüenses, ¿me entendés? No solo para un sector. Pero es evidente que ahí tenemos que tocar la cúpula, que tenemos en una cúpula, hombre, que lo que está haciendo es no tan solo un proyecto político, que sí lo está haciendo, sino que se está enriqueciendo de una manera ilícita, ilegal y abundante, ¿verdad? Como nunca ningún gobierno en Nicaragua. Entonces yo creo que vamos a tener población, muchachos jóvenes con mucho entusiasmo, como los tuvimos en el tiempo de la gente que se levantó contra Somoza, ¿ya? ¿El gobierno o miembros del gobierno? Bueno, es que es un poco difícil de separar, ¿verdad? Porque no puedo decir que todos los miembros del gobierno están haciendo eso, pero sí las mayores cúpulas los ponen en lugares específicos precisamente para tener una relación de gobierno, una relación de dominio. Imagínate lo que pasó con los frijoles, pues tomemos los frijoles, pues. Cuando Somoza le decía, te voy a poner de coronel y vas a retiro Y forrate, correcto. O te pongo en migración, que era otro puesto, ¿verdad? Migración era otro puesto de que era muy querido. Pues, el tráfico. El tráfico, ¿ah? Y yo me acuerdo pues con anécdotas de Tipitapa, ¿ah? Tipitapa era y yo me acuerdo que cuando me paraba un guardia en ese tiempo, yo era chaval y yo manejaba una y me hacía, era un pito, ya sabía que eran 50 pesos, pero si me hacía, eran 100, ¿me entendés? Y eso lo estamos viviendo en las calles hasta de Managua, pues, hasta de Managua. Entonces, yo creo pues de que no solo es la política, es la corrupción, ¿verdad? Pero sí te puedo asegurar que sí hay gente armada, desgraciadamente, aunque a mí yo no simpatice con esa vía actualmente, pero sí hay gente armada. Y aquí por eso, vos ves, por ejemplo, imagínate pues, un rearmado mató a un CPC en Guaslala. Yo les digo a los mismos que anduvimos combatiendo, pues, hombre, morimos 100,000 indios, les digo yo, pues, porque yo también me considero otro indio. Y mis hermanos murieron también en la guerra. ¿Y qué arreglamos? No arreglamos nada. Y aquí si matamos al CPC de Guaslala, de Huihuilí, de Maquengales, ¿qué vamos a arreglar? No vamos a arreglar nada. Nada vamos a arreglar. ¿Me entendés? Nada vamos a arreglar. Es más, yo soy de la idea, por ejemplo, si acaso pues tenemos que volver a matar, matemos unos gordos aquí en Managua. Y yo te aseguro que con 3 que matemos aquí, te aseguro que la situación se cambia, ¿me entendés? Porque desgraciadamente en esto que nos ha pasado a nivel de Nicaragua, hombre, los que han mandado, los que han robado, los que han hecho miles de cosas, ellos no han muerto. Nunca, no los hemos tocado. No los hemos tocado. Una inquietud sobre este tema de los rearmados. Se dice que es por razones ideológicas o por razones de autodefensa, porque lo que nos decía hace un rato es que los están cazando. Pues hay una cacería dirigida a algunos exmiembros, sobre todo a miembros de la resistencia. Entonces, es un mecanismo de autodefensa, porque ya de alguna manera, si vos sabes que viene sobre vos, pues por lo que buscas es un rifle por lo menos para defenderte. Y si sabes usarlo, peor. Y si tenés familia que te acuerpa, entonces así fue como comenzó la cosa en los años 80. Comenzó en los años 80. Entonces, ¿qué está más estimulando este rearme? ¿Un tema ideológico, rechazo al sistema actual, o un mecanismo de autodefensa? Bueno, las dos cosas, Javier, las dos cosas. Aquí no podemos decir que uno sobrepesa más. Mira, y el acoso es grande. Fíjate que, por ejemplo, la Radio Ya, por ejemplo, yo no sé si inclusive me dijeron de que lo habían retirado del programa, un programa que tenían a las 6 de la tarde en el reportero. Sí, ya lo retiraron. El super reportero. El super reportero sacó como 3 días la noticia que yo andaba armado con 300 hombres en la zona de Paiguas, pues, ¿me entendés? Y eso pues yo jamás he andado rearmado desde que ya pues dejé las armas, me muero, ¿verdad? Es que en la montaña, ¿sí? Pero con 300 reses. Claro. Su cerro se nos ahoga el doctor Henry. Entonces, pero vamos pues de que esas son las cosas que te persiguen, pues, ¿verdad? Como perteneciste pues a la resistencia nicaragüense y te opusiste en la primera dictadura de Daniel Ortega, ellos ya tienen estipulado de que definitivamente es peor si te metiste al PLC primero, porque muchos de los combatientes de nosotros primero andaban en el PLC. Después don Fabio Gadea despertó un interés mayoritario en ellos y todos andaban votando por don Fabio Gadea. Y ahora verdaderamente pues en esas luchas que se perdieron pues en montones de alcaldías, evidente que en Matiguá, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, Matiguá, en la mera ciudad
de cabecera. El Frente no presentó con el ejército 3 actas y le dio el gane a quien él quiso. Y el candidato alcalde del PLI de Matiguá era un renombrado comandante, pues, de la resistencia nicaragüense. ¿Por qué tan amoroso el gobierno de Estados Unidos con Ortega? Porque Ortega siempre los rebana, pero tanto cariño, tanta plata. ¿Por qué? Mira, yo creo que son cosas, pues, que los Estados Unidos en su manera, de su política, pues, yo te voy a decir honestamente lo que pienso. ¿Es el fenómeno Obama o así han sido ellos siempre? No, ellos han sido así, hombre, ella es el mismo fenómeno con Somoza, pues, aunque sabían que Somoza era un gran ladrón y reprimía al pueblo, hombre, ellos no se quieren meter en problemas, es que Nicaragua es tan pequeña, y fíjate que hay una cosa interesante, Alan, mira, si hay algo bueno que sacamos de esto, pues que no creo que hayan muchas cosas buenas que hayamos sacado en los años 80, es de que vos te vas a los Estados Unidos y a pesar de que toda la masa de diputados, de congresistas, demócratas y republicanos ya no existen, pero el tema de Nicaragua les fascina. Y les encanta el tema de Nicaragua, fíjate. Y yo creo que esa fue la decisión bipartidista que tomaron en aquel tiempo de Ronald Reagan, hombre, que ellos le habían dado mucha importancia al tema de Nicaragua, ¿me entendés? Y que verdaderamente, mira, ¿qué pierde los Estados Unidos si aquí en Nicaragua se declare como se declare? ¿Me entendés? ¿Qué pierde? No pierde nada. Y también es utilizado por nuestro gobierno diciendo, qué barbaridad, que me vienen a intervenir. ¿Qué intervención? Si tal vez solo lo único que te vienen a decir es que cómo hacer, pues, algunas cosas que ellos aprendieron a hacer bien, porque ellos tampoco han hecho las cosas muy bien a través de la historia, pero que ellos, por ejemplo, tienen un sistema electoral más o menos bueno. Hombre, te vienen a decir, hace un poco más o menos igual, pues, y nosotros verdaderamente somos irredentos, ¿verdad? Esto, por ejemplo, lo que está haciendo Daniel Ortega con el Consejo Supremo Electoral, esto es increíble, pues que en este siglo XXI todavía no sigamos robando las elecciones como en el tiempo de Somoza, pues. ¿Y por qué la rufianería y la complacencia del presidente del COSEP y su cúpula? Bueno, mira, desgraciadamente, pues ya yo no tengo, eso hay que preguntárselo a ellos, ¿verdad? Pero yo creo, pues, de que vos sabés de que nosotros los nicaragüenses, así como tenemos gente muy patriota, hombre, tenemos otra gente y en todos los partidos, ¿verdad? Yo honestamente digo, pues, la mayoría de personas que existen en los partidos políticos no tienen buenas intenciones. Y lo que están ahí es, y de todos los partidos, y no, ahí no se capea ninguno, te lo digo honestamente, ¿ya? Entonces yo siento que es lo mismo, que aquí verdaderamente, claro, sobresalen porque el mismo gobierno le da voz, le da voto, le da dinero, y vos los ves, pues los ves en los medios y los ves un montón de cosas. Yo creo que el empresariado nicaragüense en su mayoría se siente secuestrado, ¿viste?, por este régimen. Pero es evidente que hay algunos que definitivamente están mamando una buena teta y definitivamente que la van a defender de aquí. Que está en un hueso. Hay mucho, ¿verdad?, que están mamando la teta, inclusive ni empresarios son, pues, ¿verdad? Pero dicen ser empresarios. Como también tenés, por ejemplo, a gente que vos, fíjate que inclusive, pues, en esta gran procesión de plata con el gobierno venezolano que tenemos aquí en Nicaragua, hombre, yo esperaría, por ejemplo, ver a gente que se sacrificó en el Frente Sandinista, que luchó con el Frente, ¿me entendés?, durante muchas cosas, de la mano de Daniel Ortega. Y no los ves ahí. La mayoría están en oposición. Y el que está ahí es Chico López. Chico López algún día peleó. Chico López, pues, peleó algún día con el Frente. Es graduado el 1 de febrero. ¿Te imaginas vos? Gustavo Porra. Gustavo Porra no es nadie. Entonces, ¿te imaginas vos? Entonces, aquí verdaderamente los nicaragüenses, y tenemos que reconocerlo, que en todos los tiempos, en el tiempo de Somoza, en el tiempo de Alemán, en el tiempo de don Enrique Bolaño, en el tiempo de Toño Lacayo, en el tiempo de Daniel Ortega, la mayoría que están mamando la teta aquí no han hecho nada bueno para Nicaragua, ni tienen ningún sacrificio para decir, hombre, esta gente que qué buenos patriotas son, ninguno de ellos, ¿me entendés? La otra pregunta que más bien lo que quiero es que aclaremos, y justamente tiene que ver con lo que usted decía anteriormente, las comparaciones. Muchos comparan ahora lo que ocurrió con Somoza con lo que está ocurriendo ahora. Se amparan en el viejo dicho que la historia es cíclica y que se repite. Sin embargo, da la impresión que esto podría, algunos dan la impresión, o nos están diciendo que va a terminar igual. O sea, en otra guerra, que alguien se va a levantar y que va a ser la juventud
no sabemos si hay que esperar 40 años como el caso de Somoza, pero muchos ven la reedición de esa época. ¿Qué tanto ustedes lo captan así? Bueno, mira, no somos, ni soy también, pues no tengo una bolita mágica para predecir el futuro, pero te quiero decir algo. Fíjate que con los toma-ins, mira qué interesante lo que te voy a decir. Yo fui a verlos. ¿Y cuál fue la impresión más grande que me llevé? Que ahí no había ningún hijo de ningún liberal. La mayoría son hijos de personas que combatieron con el Frente Sandinista. Es más, uno de los grandes guerrilleros que peleó en Altagracia, el hijo de él estaba metido ahí. Fue a uno de los que le robaron el carro. Mira qué interesante. ¿Ya? Y eso se da aquí en Managua. Así lo ves el fenómeno en las ciudades, en los pueblos. Vos vas a ver, por ejemplo, de que nosotros, como decís bien vos, ya estamos viejos, estamos gordos, nos vamos a ir a una guerra de locos, pues. Pero vos ves a nuestros hijos y a los primos, a los sobrinos, gente joven, hombre, que quieren de nuevo, tienen esa misma inquietud que por X o Y razón nosotros tuvimos en su momento. Entonces, honestamente, Javier, te digo, yo espero de que la historia no se repita, pero yo siento que las autoridades encargadas de esto, que es un gobierno, hombre, no están haciendo nada para parar ese fenómeno, ¿verdad? Más bien le están echando más leña al fuego. Creo de que verdaderamente, hombre, nosotros tenemos que hacer un alto en esto, tenemos que hacer una recomposición de todos los partidos políticos, ¿verdad?, que existen aquí, de la misma oposición y del mismo Frente Sandinista, y que tenemos que hacer una reingeniería de lo que necesita este país, porque desgraciadamente hay una realidad que no la podemos obviar. Por mucho que digamos que el gobierno va mal o mucho que digamos que el gobierno va bien y presentamos algunas veces cifras reales y otras irreales, la realidad es de que verdaderamente el pueblo de Nicaragua no le van dejando ninguna opción para vivir. Y te quiero poner como muestra un botón. Desde el tiempo de Somoza, todos los pequeños, que es el campesino más pobre, pues que verdaderamente cultiva los frijoles aquí en Nicaragua. Mira qué interesante. Y hay más de 250,000 productores de pequeños, que son gente que muchos de ellos ni siquiera son dueños de su parcela, sino que tal vez el dueño de la finca les presta una manzana, cultivada o la alquila. Mira qué interesante. Y siempre desde el tiempo de Somoza, cuando nosotros estábamos haciendo una carretera que iba de Yamales a toda la región que va por Honduras, que está todavía pues la carretera, ahí nosotros mirábamos desfilar más de 300,000 quintales al año que van para Honduras, de aquí de Guamblán, de toda esa zona. El año antepasado, Enabá se comprometió con esos pequeños productores que le iba a comprar los frijoles a 800 córdobas. Pero a alguien se le ocurrió que por el negocio de Venezuela y también por la avaricia de ganarse unos pesos, hombre, que Navas no comprara. Y Navas no les compró. Ellos ya se habían metido en los bancos y todo eso. Mira qué interesante esto. Hicieron un tranque en Condega. Ese tranque, llegaron los boinas azules, los patearon, quemaron una ambulancia, los echaron presos. Todavía hay como 5 guardando cárcel en Estelí. Fíjate bien. Los castigaron y todo eso. Llegó el hijo de Daniel Ortega a comprar a 400 córdobas el quintal de frijoles. Fíjate bien. Y después les dijo, se fijan, hombre, que esto está malo. ¿Por qué no siembran chilla? Miren qué interesante. Entonces los puso a sembrar chilla. Les vendió la semilla cara y les puso a que sembraran otro frijol negro para ellos tener la exclusividad de la exportación con Venezuela. Se ganó un cachimbo de reales, lo compró a 400 y a Venezuela se los metió como a 2,000 y pico de córdobas el quintal. Después vendió la chilla, vendió la semilla de frijol negro. Hoy el frijol negro lo está comprando barato y la chilla, el precio, hoy él mismo, solo él puede comprar. Él mismo la anda comprando casi regalada. Estamos hablando de negocio redondo. Estamos hablando de negocio redondo. ¿Cuál de los hijos? No sé cuál es, fíjate, pero sí es uno de ellos. Hablemos ahora de la evolución de su principal adversario, ya que tocó el tema del involucramiento de los hijos. En los años 80, la dirección de la revolución era colegiada entre 9. Hoy, indudablemente, la cabeza no está colegiada, está familiarizada, independientemente que abajo tenga una estructura política que le funciona en este momento. ¿Qué pasó con Daniel Ortega? Pero solo era un hijo. No, por eso. Solo era Tachito. No, estoy hablando de Daniel Ortega en los 80 y de hoy. Es decir, ¿cuál es la evolución o involución de Daniel Ortega en este caso?
¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, mira, yo siento, y te lo digo, pues me puedo equivocar, ¿verdad? Te repito que no soy un adivino, pues. Yo siento que verdaderamente el proyecto que nosotros en la base, inclusive me incluyo yo, que pensamos que al votar a Somoza íbamos a tener una Nicaragua diferente, hombre, los hermanos Ortega jamás habían visto ese proyecto igual. Y te digo los hermanos porque uno actuó en los años 80 igualito que como cualquier otro tirano de la Guardia Pretoriana de donde vos me pongas a quien me mencioné, ¿me entendés? Y yo creo que verdaderamente el proyecto de ellos desde el inicio era abrazar una conducta que ya la había popularizado ciertas personas que habían ido a Rusia, como es el marxismo, leninismo, ¿verdad? Y el socialismo. Ellos abrazaron eso, pero verdaderamente ellos en el fondo eran unos acaparadores, eran unos capitalistas, eran unos dictadores, y ellos siempre han sido así. Y te lo demuestro, pues. Pero Humberto Ortega... Humberto Ortega ya no tiene nada que hacer. Humberto Ortega ya lo confesó. Él dijo que querían que me fuera con una bicicleta. Yo ya agarré lo que agarré. ¿Verdad? O sea, él ha sido uno de los más francos. ¿Ya? Él ha sido uno de los más francos, honestamente, pues, ¿verdad? Él ha sido uno de los más francos. Él dijo, yo vine aquí, pasó esta aventura, llegamos a donde llegamos y yo ya tengo asegurada mi vida, ¿verdad? Mi vida y todo, y yo me voy, ¿verdad? Pero ahí eso te da el hecho de decir de que comparemos a aquellos combatientes que el día de hoy el Frente de los Sandinistas los tiene como héroes. ¿Qué estará pensando, por ejemplo, si estuviera primero comenzando con el mismo Sandino? Yo siempre creo que los adversaría, ¿verdad? Y ya no digamos a Leonel Rugama, ya no digamos al mismo Danto, ya no digamos a Carlos Fonseca Amador, que aunque haya estado equivocado, pues que tal vez el régimen marxista-leninista no era bueno para Nicaragua, pues aunque estuviera equivocado en ese término, él jamás pensó de que iba a tener una clase que si Somoza les quedó chiquito, ¿ya? Y si verdaderamente él iba a combatir a Somoza, ¿te imaginas cómo se sentiría Carlos Fonseca Amador hoy teniendo a un Daniel Ortega millonario, dictador, omnipotente? Solo él puede mandar. Eso no creo que haya sido aceptado por los tantos héroes que tuvo el Frente Sandinista cuando pelearon contra Somoza. Sabiendo que de Zelaya a Somoza este tipo de dirección política, conducción, modelo político no funciona, ¿por qué este va a funcionar exitosamente por más tiempo? No, yo no creo que vaya a funcionar. Y yo te digo honestamente, yo soy uno de los que pienso que estamos ante una terminación de lo más pronto, ¿viste? Del régimen de Daniel Ortega. Ya sea por miles de razones, ¿ya? Pero yo no creo verdaderamente que nosotros estemos, que vayamos a aguantar este tipo de régimen. Inclusive, pues, miren qué interesante, ¿eh? Miren qué interesante. Todo el mundo dice que Daniel Ortega ha sido un hombre brillantísimo en la política y que un bachiller ha engañado hasta un montón de ingenieros, y es cierto, pues, verdaderamente los ha comprado. Pero miren qué interesante, ¿verdad? Sigue, por ejemplo, ahorita que cuando trajo los LADA y trajo los buses, se alió a Rusia. Miren qué interesante. Y ahorita, pues, pero nunca pensó que Rusia iba a invadir. ¿Cómo es que se llama, hombre? Donde invadió allá por Crimea. Kiev, Crimea y todo eso, ¿verdad? Y ahí puso a toda Europa, ¿verdad? Con los pelos de punta. Entonces ahora Europa verdaderamente está viendo, hombre, que Daniel Ortega aquí no le conviene mucho, ¿ya? Entonces esos son desgraciadamente también los vaivenes políticos. Nosotros, Nicaragua, está expensa a lo que piensa Europa, a lo que piensan los Estados Unidos. Cierto. Y eso no lo podemos evitar, ¿verdad? Entonces yo creo que verdaderamente el final está más cerca que largo, ¿no? Sí, sin embargo me quedo pensando, ¿verdad? Independientemente de lo de Osetia primero y ahora lo de Kiev. ¿Y por qué tanta plata para este gobierno? No recuerdo, ni cuando Somoza, porque los gringos ayudaron a votarlo cuando le negaron todo. Sí, si los gringos no se han metido en contra de él, Somoza no se cae también. Ni con el Bolaño, ni con Alemán, que se enriqueció. Sí, nunca. Sí, nunca jamás. Bueno, eso no lo sabremos, ¿verdad? Pero, y ahí es igualito también. Imagínate que nosotros éramos un grupo guerrillero y nosotros no podíamos atentar, por ejemplo, contra la presa de agua de Jinotega, por ejemplo.
No podíamos. Y si nosotros lo hacíamos, nos quitaban la ayuda. Tampoco podíamos botar los postes de alumbrado público, ni las torres que llevaban luz. Y sí las botamos, y bastante, pero no lo podíamos hacer porque ese es un imán, y estaba Ronald Reagan, ¿verdad? Entonces yo creo que los Estados Unidos verdaderamente ha querido provocar cambios en Nicaragua últimamente, pues, porque lo que hizo anteriormente, eso fue un desastre, pues, y estemos claros de eso. Pero últimamente ha querido provocar cambios, pues, que no dañen tanto la economía, ¿verdad? Que no dañen verdaderamente, pues, tanto a la población, para que el pueblo no quede en cenizas, pues, y que nosotros nos levantemos. Somos nosotros, Alan. No tratemos de buscar que los Estados Unidos o Rusia o Cuba son los culpables. Mira, somos nosotros los nicaragüenses, ¿verdad? Los que somos hijos de la gran madre, ¿verdad? Mira, Henry, este país es tan rico que el que ha llegado lo ha llegado a saquear, y esto es histórico, no es de ahorita. Histórico, sí, así es. Y sigue siendo. Y sigue siendo rico, sí, así es. Pero por eso te digo, somos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo aguanta la saqueada? Somos nosotros los nicaragüenses, los malos hijos de un pueblo que verdaderamente necesita cambios importantes, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Henry Zelaya, por haber estado con nosotros en Diálogo Televisión y Diálogo Radio también. Gracias a Alan, pues, que nos ha acompañado, y los invitamos para la próxima semana.